unidad 6 de lengua y de inglés nos toca hoy. Mientras tanto, a ver, ¿qué lo tengo yo por aquí? Necesitaría... Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Vale. Un segundo, ¿eh? Es que parece que basta que quieras abrir. Nivel 2, distancia. Asignatura inglés, bien, ya estamos. Ahora os comparto mi pantalla. Dejar entrar a Elena. Compartir. Comparto la pantalla en general. Vale. Entonces, bien. Vale, ok. Voy a proyectaroslo también en clase. Mientras tanto, vimos la unidad 5 y ahora nos tocaría, bueno, ya sé que cuando comparto mi pantalla veis como 159.000 documentos ocultos. No os preocupéis que esos son documentos que, pues por si, no sé, que tengo guardados de cada una de las unidades, pues de materiales extra, por si os faltasen cosas y demás. Pero lo que sí que vais a ver todos vosotros desde el aula virtual ahora mismo es esta unidad, ¿no? La unidad 6, que sería su título Men and Women. Nivel 2, distancia. Ok, estamos ready. En clase y en virtual. Vale, a ver, entonces, unidad 6, Men and Women. Hombres y mujeres. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenéis comparatives and superlatives. Los comparativos y los superlativos. A ver, esto es fácil, pero sin embargo yo no sé el por qué. Siempre os genera un poco de confusión, ¿vale? Entonces vamos a verlo un poco desde el principio. Y pararme en todo momento, ¿vale? Entonces, fijáis, voy a ir anticipando un poco la unidad porque nos vayamos estructurando un poco la cabeza. Empezamos con las comparativas. Vamos a ver cómo se crean las oraciones comparativas. Tenéis la teoría, como siempre vamos a encontrar una serie de actividades. En el caso de esta unidad hay bastantes actividades, porque como os digo, me da siempre la sensación de que os deja un poco descolocados, que os quedáis siempre un poco ahí como tal. Y luego vamos a ver los superlativos, ¿vale? Siempre se ven juntos los comparativos y los superlativos. ¿Por qué? Porque son súper similares, ¿vale? Es literalmente cambiar una terminación, disculpadme, y sustituirla por otra. Entonces, lo mismo, vamos a ver unas actividades de los superlativos, iremos un poco de más fácil a más difícil y ya llegaremos a las lecturas. La lectura que está prevista en esta unidad, ya llegaremos a ella, es complicada, ¿vale? O sea que calma, calma, calma. También tenéis por aquí un listening. Listenings, ya sabéis que los estamos haciendo un poco pues, por habituarnos, por adaptar el oído y demás, pero nada que nos deba agobiar. Y ya os diré la temática de la que tenéis que hacer el writing. Entonces, vamos a ver esto. Nos vamos al principio de los principios de las historias, vamos a ver qué son los comparativos y qué son los superlativos. Ya, antes que nada, ¿qué es hacer una estructura comparativa y qué es hacer una estructura superlativa? Es un poco, pues va de la mano de lo que veíamos en lengua castellana y literatura, ¿vale? Entonces, los comparativos, ¿qué son? Más alto que, más listo que,
más simpático que. ¿Qué serían, sin embargo, los superlativos? El más alto, el más simpático, la más lista, lo más de lo más, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los comparativos. Vamos a ver cómo comparamos en inglés. La estructura es súper fija, entonces vamos a fijarnos en ella. Os dice por aquí, hay como 3 formas diferentes de hacer los comparativos. 3 que en realidad vais a ver que son 2. Pero entonces, os dice, la primera forma es con aquellos verbos que tienen una única sílaba, one syllable. ¿Qué hacemos? Les añadimos ER, luego than. Segunda forma, cuando los adjetivos tienen 2 sílabas y acaban en Y. Entonces cambiamos la Y y latina, añadimos R y luego ponemos el than. Y lo último que nos dice es, cuando tienen 2 más sílabas, ¿qué hacemos? Colocar primero more, luego el adjetivo tal cual y luego than. Vamos a ver qué es esto que estamos haciendo aquí, para que lo entendamos. Este than, que vamos a tener que colocar siempre, es que, ¿vale? Más alto que, más bajo que, más simpático que. Este than es el que. Por tanto, no se nos puede olvidar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos palabras de una única sílaba, ¿qué vamos a hacer? Añadimos ER al adjetivo, a la palabra en cuestión, y luego colocamos than. No hay nada más que hacer. Cuidado, eso sí, tenemos que recordar, porque si os vais al primer ejemplo, zas, la primera en la frente que nos aparece aquí, veis que tenemos bigger y se pone otra G. ¿Por qué? Porque si recordáis, decíamos, cuando los monosílabos terminan, cuando tenemos un monosílabo que termina en consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante. ¿Vale? Entonces, vamos de batería justitos. Yo creo que más o menos podéis ver mi pizarra. Si tenemos, primero de todo, Juan y la red. ¿Qué hacemos? Añadimos ER y luego colocamos than. No hay nada más que hacer, ¿vale? Si tenemos palabras de una única sílaba, añadimos ER a la palabra y luego ponemos inmediatamente después than, T-H-A-N. Si la palabra lleva el orden de consonante, vocal, consonante, como tenéis ahí en el ejemplo primero de big, como tenéis en el ejemplo de... ¿No vienen más ejemplos aquí? Bueno, cualquier adjetivo, me da igual, que tenga consonante, vocal, consonante, le vamos a doblar la última consonante. Es lo único que tenéis que tener en cuenta. Para todo lo demás, acordaros, si tienen una única sílaba, ER, R. ¿Qué pasa si el adjetivo tiene 2 sílabas y acaba en Y? Por ejemplo, tenéis ahí el ejemplo de happy, de heavy, de friendly. Me da igual, aquí lo único que pasa, termina en Y, pasa exactamente lo mismo. Añado R, coloco than y la Y la paso ahí latina, ¿vale? En la columna 2 lo único que tenéis que tener en cuenta, porque funciona exactamente igual que en la 1, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la Y se pasa a I latina, punto. Si tenemos 3 sílabas, ¿qué situación vamos a tener? Que primero de todo vamos a colocar la palabra more, que significa más. Luego vamos a colocar el adjetivo, el que sea, intelligent, beautiful,
incredible, amazing, me da igual. Ponemos la adjetivo que sea y luego done. Y estas son las tres posibilidades que hay. ¿Vale? Una Perdona, sí. Jimena, perdona que te interrumpa. En el primer ejemplo está el que no entiendo, el de nice, que termina en E, entonces no se le pone R, se le pone directamente la R. Sí, eso siempre. Siempre que tengáis, quiero decirte, siempre que os pida yo que tenéis que añadir una ER o una EST, como veremos ahora más adelante en el ejemplo de los superlativos. Si la palabra acaba en E, nunca se dobla esa vocal, ¿vale? Se coloca la R, tal cual. ¿Vale? No, si la palabra termina en E, solo añadimos la R, porque la E ya la tendríamos. ¿Vale? Eso es muy típico del inglés. Cuando es un monosílabo, es decir, una palabra súper corta, que acaba en consonante, vocal, consonante, para lo que sea. Para el presente continuo lo veíamos, para el presente simple siempre se dobla la última consonante. Vayamos a hacer la terminación de lo que vayamos a hacer, se dobla la última. Y cuando acaban en E, añadimos solo lo que, exacto, en este caso la R o si tuviéramos, exacto, sí. Segunda columna. La segunda columna os dice, si tienen dos sílabas y acaban en Y, para esto lo mejor que podéis hacer es poner un ejemplo en vuestra cabeza. Para el primer ejemplo, cogeros dos. Os cogéis tall, de alto, por ejemplo, que es tan normal, que añade una ER y luego colocamos el dan, y luego cogeros una que sea consonante, vocal, consonante, tipo big, grande, para que acordaros, para recordar que se dobla la última consonante. Si nos fuésemos a la segunda columna, quedaros con el ejemplo de la palabra happy. Todos sabéis lo que significa happy, feliz. Cogéis y os acordáis, la Y pasa I latina, luego añado la ER y luego coloco el dan, exactamente igual. Luego, en la tercera columna, ¿qué tengo que hacer? Primero coloco la palabra more. Porque hay como mucha letra. Olvidaros de todo lo que tenéis aquí arriba, de todo este comparative adjectives, todo esto que tenéis aquí arriba. Y tú quédate la forma. Una sílaba, añado R y dan. Si tienen dos sílabas y acaban en Y latina y añado R y luego coloco siempre el dan. Si tuviera dos o más sílabas, palabras ya largas, que ya os suenan intelligent, beautiful, palabras que ya van un poquitín más largas. Con esas palabras, ¿qué hago? Colocáis more lo primero, luego la palabra sin modificarla la dejáis exactamente igual y luego ponéis el down. ¿Qué estáis poniendo? Pues más inteligente que. Aquí sí que literalmente more significa más, luego ponemos la palabra tal cual y luego el down que significa que. ¿Dudas? Vamos a verlo un poco en acción. ¿Puedes? Y si pues, sí, a mí no hay problema. Vamos a verlo un poco en acción, ¿vale? Que cuando veis las cosas en acción nos suelen quedar más. Perdona, Sí, cry, por ejemplo, en llorar, cry, por ejemplo, ahí no tiene ningún vocal. cuidado, ¿Cómo haría eso? cuidado. Porque tú la comparativa la haces de Sí. adjetivos, no la haces de verbos. Ah, vale. Piensa que tú dices siempre, imagínate, más alto, más simpático, más, si os digo los básicos, ¿vale? Para más inteligente, tal, son Más siempre de creativo. adjetivos. Los verbos no decimos más llover que, o Ah, vale. más, ¿vale? Por eso a veces no encaja bien la teoría. Fijaros los que tenemos aquí. Tenemos la tabla de los superlativos no la podríamos hacer todavía porque no hemos visto todavía cómo son los superlativos, pero la de los comparativos sí. Y aquí es literalmente aplicar la fórmula, ¿vale?
Yo tengo la primera palabra long, L-O-N-G. ¿Cómo hago su comparativo? Es una palabra de una sílaba. Luego a long yo le añado una E y una R, longer, y luego coloco la palabra than. No tengo más que hacer. ¿No? Vámonos a la segunda. Cheap. Es de 2 sílabas, pero no acaba en Y. Luego, ¿qué hago? Le añado una E y una R y luego coloco el Perdona, than. pero sheep hay que doblarle la doble P, ¿no? No. ¿Por No, qué? ¿Qué? Porque no tienes consonante, vocal, consonante. Tienes vocal, vocal, consonante. Mm, Pero vámonos a la siguiente, vámonos a thin. En thin sí que tienes consonante, vocal, consonante. A esta sí le habría que doblar, ¿no? es delgada, ¿no? O es flaco. Sí, flaco, Vale, delgado, sí. vale. Thin tendríamos que coger la N final y doblarla. Entonces, ¿qué escribiríamos? Thinner, T-H-I-N-N-E-R, y colocaríamos el down. ¿Qué pasa con la siguiente? Strange. No sé qué significa. Claro, solo añadimos R, Ahí, ¿no? R. Claro, porque ya tenemos la E escrita, no tenemos más que poner que la R. Pero Stranger strange es solo, perdona, una sílaba. No, 2, ¿no? sería una, Ah, pero aunque fuesen 2, pensar siempre que solo cambiáis a colocar el more delante cuando son palabras normalmente de 3 sílabas. Y para que una palabra tenga 3 sílabas en inglés, es una palabra larga, larga. Mirad No, los yo me ejemplos. refería al segundo ejemplo, donde dice dos sílabas o termina en Y. Pero tiene que terminar en Y. Obligatoriamente, el segundo ejemplo. Eso es, sí, Ah, ok, ok, sí. ok, ok. Tiene que terminar sí o sí en Y, que Ok, sería la siguiente palabra que tenemos. Pretty. ok. En pretty, la Y pasaría a I latina, añadimos la E y la R y luego colocamos el than. Dime, Juan, que tienes la mano levantada. Eh, Perdona, Sí, Thin y Stranger no, es que me he tenido que levantar y no he podido atenderlo. no te preocupes. Mira, thin tendríamos consonante, vocal, consonante en las 3 últimas. Entonces tendríamos que doblar esa N y añadir ER. Entonces se nos quedaría thinner, T-H-I-N-N-E-R, than. Strange, acaba en E. Luego la E ya la tenemos. ¿Qué hacemos? Añadir solo la R. Stranger than. ¿Vale? Con estas dos siguientes que tenéis, pretty, happy, cuidado, que llevan Y. Entonces, en los dos casos, la Y se pone una I latina y añado R. Prettier than, happier than. ¿Cuáles serían, susceptibles de hacerlas de la forma larga? Y me dice aquí la teoría de 2 o más sílabas. Bueno, entonces yo me voy a estas últimas que tenemos por aquí. Important. Tiene 3 sílabas. Opa. Important, la última, tiene 3 sílabas. Entonces sería more important than. ¿Vale? Dangerous, tiene 3 sílabas. More dangerous than. Beautiful, tiene 3 sílabas. More beautiful than. Con modern, normalmente, que esto igual os genera un poco de confusión, modern se pone more
modern than, normalmente. ¿Vale? Entonces, a pesar de que es de 2 sílabas, pero siempre nos dice de 2 sílabas o más. ¿Vale? Si tenéis una palabra de 2 sílabas muy claras, que no acabe en E, que no acabe en Y, pues es susceptible de hacerse con more. Normalmente, en muchas palabras hay ambas opciones, ¿vale? Se admiten las dos. Dime, Lola. Entonces, tenéis aquí luego ejercicios. En los ejercicios que tenéis en la página siguiente es nuevamente para que practiquéis la estructura, ¿vale? Yo os recomiendo que la practiquéis porque esto es muy sencillo, pero necesitáis echarle un poco de práctica, ¿vale? Vais a ver que una vez que hacéis unas cuantas, de repente os salen solas. Pero al principio, hay que estar mirando, ¿vale? Entonces tenéis aquí otro ejercicio y os he dejado práctica la que queráis para que practiquéis esta estructura, ¿vale? Literalmente, Perdone, antes de continuar. sí, Clever, había una duda. Clever, ER termina. Entonces, ¿qué? ¿Hay que repetirla? sí. Normalmente en estos casos, ¿qué hacemos? Por economía del puro lenguaje, ponemos more clever than. Ah, vale. No, Pero vale. sí que existe la posibilidad de cleverer than y volver a repetir la R. O sea, al final, lo que pasa con el idioma es que hay unas reglas y luego siempre existen una serie de excepciones. Entonces, muchas veces coexisten las dos, ¿vale? Y esto nos va a pasar cuando sean palabras que no sean muy claras. Cuando son 3 sílabas es clarísimo que va a ir con more than. A veces cuando son de 2, se admiten ambas opciones, ¿vale? Sobre todo cuando las veis un poco raras, que decís, uff, clever, ¿y qué le pongo? Otra R, pero si ya acaba en ER, ¿y qué dejo? Cleverer than, como que me suena a mí raro visualmente. Pues por Claro. eso, como a los hablantes del idioma también les resulta raro decir clever than, acaban diciendo ellos mismos more clever than, se generaliza y acaban existiendo pues las dos formas. Vamos, pues lo que nos pasa a nosotros con croquetas y concretas, ¿vale? Que coexisten y las dos están aceptadas. Y esto pasa pues, con un montón de fenómenos, ¿vale? Muy bien, Entonces, gracias. normalmente las vais a ver claras, ¿eh? Y en materia de examen y demás van a estar claras, no os voy a poner ninguna que no se vea clarísima, ¿vale? Tenéis actividades y actividades y actividades, ¿vale? Yo os digo, el primer ejercicio es muy sencillo, el que hemos estado como desmigando ahora un poco. El segundo ejercicio también, el tercero empieza a complicarse. Vosotros id mirando, yo entiendo que el tiempo es limitado, que las cargas y las responsabilidades son muchas y son variadas. Intentad hacer, quiero decir, si vosotros tenéis claro y sabéis hacer el ejercicio del 1 y el 2, pues ya está, ¿vale? Pero siempre intentad practicar, porque si no, aunque os parezca que se os queda, parece una tontería, con cosas a lo mejor más de estudiar, pues las volvéis a ver antes del examen y decís, sí, sí, porque me lo estudio otra vez y ya está. Pero cuando son cosas así más prácticas, yo recomiendo siempre que lo estudiéis un poco. ¿Por qué? Porque Más largo. si no, no fijáis los conceptos, ¿vale? Y si no habéis hecho por lo menos 20 palabras de estas del comparativo y 20 del superlativo, cuando os ponéis el día antes del examen, ya ni me acuerdo de lo que era, ni me acuerdo de cómo era, ni me tengo que estrujar mucho más el cerebro de lo que me lo estrujaría en otras circunstancias. Un segundo, voy a ir a coger un cargador del ordenador, que estoy con un 11%, y si no me vais a desaparecer y tardo muchísimo más en reanudar. Darme 5 minutos, que le voy a preguntar. Mira, justamente te recomendamos que enchufes el equipo. Ahí voy. HP este.
Ok, solucionado. Vale, vamos a ver los superlativos. Los superlativos son exactamente igual que los comparativos y se hacen exactamente igual, por eso los explicamos siempre igual. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Este cuadro, para mi gusto, está un poco desordenado, ¿vale? Pero vamos a empezar de uno en uno. Vámonos a los de una sílaba. Y os dice, cojo el adjetivo y le añado S. Donde antes añadíamos ER para hacer el comparativo, porque decíamos más alto que, más bajo que, ahora ¿qué vamos a decir? El más alto. Ese primer el que ponemos tiene que aparecer siempre de. Siempre que haga un superlativo, tengo que colocar primero de todo la palabra de. El o la. ¿Vale? Y luego a la palabra que me den le añado EST. Volvemos a ver que si tengo una palabra monosílaba que acaba en consonante, vocal, consonante, tengo aquí el ejemplo de big, se dobla la última consonante. Si tuviera una palabra que terminase en E, solo añadiría la ST. ¿Vale? Exactamente igual que lo que acabábamos de ver hasta ahora. Si antes decíamos taller than, más alto que, ahora vamos a decir el más alto, the tallest, con la ST. Si terminan en Y, hacemos exactamente lo mismo. Lo único que en lugar de añadir R, vamos a añadir ES. Tenemos aquí happy. ¿Qué vamos a empezar a hacer? The primero y luego pongo happiest. The funniest. Tengo adjetivos que son de 2 o más sílabas, los largos. ¿Vale? Si antes decíamos more, la palabra que fuese, y than. Ahora, ¿qué vamos a poner? Ponemos the most al principio, esta construcción que tenéis aquí, the most, y luego colocamos la palabra the most intelligent, the most beautiful, the most modern. Este the most significa el más. Y luego os da aquí regulares. Estos dos son irregulares. Os sonará posiblemente mucho the best. The best significa el mejor. ¿Por qué? Porque la palabra good es irregular. Entonces, en vez de hacer goodest, nos hace the best. Luego tenemos bad, lo contrario, y tenemos the worst, el peor. En vez de decir the baddest, decimos the worst. ¿Vale? Pero es exactamente lo mismo. Y se construye literalmente exactamente igual. Volvéis a tener aquí otro poco más de teoría y tenéis unos ejercicios para hacer. Cuidado. Sí. Perdona, una pregunta. En la página anterior a esto de que estás explicando, hay una serie de ejercicios que son de la explicación anterior, de lo, Sí, ¿cómo se llama? el comparativo. Del comparativo, de los adjetivos comparativos. Sí. Ok. Sí. Si os vais fijando en la unidad, primero tenemos la explicación de los comparativos y después tenemos como 3 páginas de actividades de los comparativos. Y Pero ya estos ejercicios son como diferentes, son, no sé, hay que hacer algo diferente. no. Parece diferente, pero no es. Mirad, el primer ejercicio. ¿Qué más me da? Que yo os dé
solo el adjetivo y os diga, ponme este adjetivo en comparativo, a que os lo den en el contexto de una frase completa. Entonces aquí os da en el 1 os da el contexto de una frase completa. Snakes, que significa serpientes. Entonces, ¿qué os dice? Las serpientes son, ¿y qué tenemos que contestar nosotros? Faster than, más rápidas que snails, los caracoles. O sea, tenéis que poner exactamente la misma información, lo que pasa que en este ejercicio ya la vais a ver en el contexto de una frase completa. ¿Vale? En el ejercicio 2, lo que os pide es, te doy la primera parte, te doy la segunda y te doy entre paréntesis el adjetivo. Hazme tú la frase completa en comparativo. Os fijáis en el ejercicio 1. Primero de todo, me dan, primera parte, a tortoise, una tortuga. Copio, a tortoise. Después siempre colocamos el verbo to be normalmente, ¿vale? Las tortugas son, la tortuga es. Entonces ponéis el verbo is, are, el que toque. Luego ponemos el verbo que nos da entre paréntesis. Nos da slow, slower than. Y luego la última parte. ¿Vale? Ahora os da como las partes y os dice, y ahora hazme tú una frase con el comparativo. Este ejercicio es muy importante, porque este ejercicio ya es el dominado. Aquí se vuelve a simplificar un poco con estos dos ejercicios, sobre todo con el 3, que es volver a hacer exactamente lo mismo que estabais haciendo en las páginas anteriores de ejercicios. Y aquí lo único que tiene este ejercicio es que tenéis que además colocar la palabra dentro de la frase. ¿Vale? Perdona, pero en el 3, ¿qué tengo que poner? Tipo bigger than, solo eso. Eso. Y ya está. Ah, ok. Y ya está. Son un poco más complicados el 1 y el 2. Que sí que aquí volvemos otra vez. Bigger than, happier than, El 1 y el 2 ya son de si sé hacer esos ejercicios. Es que controlo fenomenalmente bien la situación entera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sé construir frases utilizando los comparativos ya. ¿Qué más le puedo pedir? ¿Vale? Ahora ya, a partir de la página 6, nos pasamos a los superlativos. Entonces, me explica la teoría de los superlativos. ¿Vale? Y después me da una serie de actividades para que complete estas frases con los superlativos. Cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque hay muchas de estas frases, cuando os dice completa la frase, claro, pero cuidado, porque si yo digo Júpiter, biggest, the biggest planet in our solar system, como sería la frase 2, Júpiter, the biggest planet in our solar system. ¿Yo qué estoy diciendo? Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, pero ¿qué me falta? El verbo. Falta el verbo es. Júpiter is the biggest planet in our solar system. Nos faltaría como el verbo to be entre medias, ¿vale? Porque yo diría Júpiter es el más grande del sistema solar. O los elefantes son los... Nos falta el verbo también. ¿Vale? Por lo demás, luego ponéis la estructura tal cual. Tal cual, tal cual. Sería hacer lo mismo. Es igual que el ejercicio 1. Perdona, Ok. Jimena, por ejemplo, el 3, elephants, que son en plural, are, ¿no? Exactamente. Exactamente. Largest, I-E-S-T. Sí. ¿Y qué te falta delante? Elephants. Are. No. Ah, no, elephants, sí, seguro, pero después de elephants viene are. Sí. ¿Y después? Large y le pongo I-S-E-S-T. Sí, pero te falta una cosa. Cuidado. Pensar con el superlativo siempre. Exacto. Siempre Pero- hay que poner de. Siempre. Entonces, haríamos esta frase como elephants are, muy bien, the
Ajá. largest. Ok, entendí. Vale, siempre, siempre, siempre acordaros de poner el de. Pasa mucho que os lo olvidáis. Acordaros que si no, están mal. Vamos a mirar las 6. Va con Perdona. En esta de large le omito la E y le pongo IEST, ¿verdad? y Pero le quito la E a large. le quito la E a la. No, cuidado. Wait, por ahí. Yo tengo la palabra large, que acaba en E. Sí. Yo solo tengo que añadir la S y la T. Porque termina en E, ¿verdad? Claro, cuidado que no acaba en Y, acaba en E. Si Ah, acaban en ok. E, yo tan normal, porque la E ya me la dan puesta, añado una S y una T. Como expensive. Pero expensive, ¿cuántas sílabas tiene? Muchas, pero entonces more expensive. Aquí Cuidado, no. Most sería, ¿no? E, The the, most, eso es. justo, The vale. most Sí, expensive. ok. Ahí sí, ahí sí. Vamos a mirar las 6. ¿Cómo hago las 6? My cat, mi gato, es, ¿cómo pongo es? Y Is, ¿y cómo las sigo? De lazy, con la IST. Genial. My cat is the De lazy. laziest, escrito laziest, con Sí, una I justo. latina. Sí, cambiado la Y por la I latina. Genial, genial. Vamos a ver otra, la 14. My friend, ¿cómo haríais esta? Are o is Is, también. Sí, Is justo. porque es solo uno. Sí. Is de interesting, como se, no, most, Cuidado, piensa más fácil. Is, lo tenemos, de, perfecto. Después coloco el de. Siempre, siempre, siempre coloco el de. ¿Vale? Siempre. Y luego tengo interesting, que es una palabra de más de 3 sílabas. Luego, ¿qué pongo? Most most, mood. interesting. Most escrito, sí. ¿Vale? Esos Cuando son, tengáis ahí una no. palabra larga, y perdona, da igual que no os confunda que acabe en ing. Si acaba en ing, como si acaba en p. Eso da igual. perdona, Jimena, is the most se pone antes del verbo, ¿no? Exacto, Ok. exactamente. Is the most y luego la palabra interesting. Sí, ¿Qué significa most? el más. The most sería el más. Es como Y more, ¿no? More también significa el más. more significaría solo más. Vale. Entonces, More sería, more than sería más que. más que. Y the Y most sería el más. El o la más, si vale, estuviese en femenino la frase. vale. habría que poner el da. Exactamente, en la 5, un segundín, Juan, ¿eh? En la 5 tenéis dangerous, que también es muy larga. Lo mismo, the most dangerous, tal cual, porque tiene 3 sílabas largas. Exacto, ponemos the most delante y la palabra ni la tocamos. Mucho más fácil que cuando son palabras cortas. La respuesta sería is the most dangerous. Eso es. Justo, Genial. vale. Juan, ¿qué ibas a decir? Que te corté. Eh, en la 14 sería is the most interesting Dan, ¿no? Sin el dan. El En dan el lo Dan. ponemos solo en los comparativos. Recordar siempre una cosa. En los comparativos pongo dan al final
y en los superlativos pongo de al principio, ¿vale? Entonces, cuando tengo interesting, ¿qué pongo? The most interesting y ya está. Y Exacto. Jimena, en el 7 is the best, porque good no se pone nada, se pone the best, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muy bien. Practicarlos, ¿vale? Tenéis aquí más ejercicios. Si continuamos a la página siguiente, para que practiquéis, practiquéis, practiquéis. Porque al practicar también salen dudas, ¿vale? Entonces, intentarlo. Y luego, como el próximo día vamos a corregirlos todos, el tirón, pues ya me decís y vemos dudas, porque surgirán muchas dudas. Ahora mismo estáis como aposentando la información. Cuando de repente os pongáis a hacerlo, os van a surgir bastantes dudas. Entonces, por ahora, asimilar la información. Yo creo que os viene bien hacer un esquema, porque con un esquema de este tamaño tenéis todos los contenidos de gramática de la unidad. O sea, no os lleva más que esto. Y no es lo mismo cuando tengáis que repasar de cara al examen, tener en un folio unidad 5 era los tipos de futuro, will, be, going to y presente continuo. Un cuadro así. Otro cuadro así, los comparativos, pum, pum, pum. Comparativos y superlativos, ¿cómo se hacen? ¿Vale? Os resulta muy fácil visualmente porque os acordáis. Y yo os recomiendo ir haciendo esquema. Vale, si bajáis, tenéis Disney Princesses, Fairy Tale to Feminism. A ver, este reading es un reading ya bastante más adaptado a cuarto de la ESO que a tercero. ¿Vale? Normalmente los que hemos hecho hasta ahora eran más nivel tercero, ¿vale? Para ir poco a poco subiendo. Este reading ya es un reading bastante intenso. Vamos a ver, es intenso porque tenéis princesas Disney, del cuento de hadas al feminismo. Y tenéis de repente aquí una lectura bastante interesante. ¿Por qué es bastante interesante esta lectura? En cuanto a carga del idioma, porque punto número 1, os van a aparecer el nombre de las princesas Disney en inglés, cosa que no tenéis por qué saber. Porque bueno, las últimas ya no las traducen, ahora ya se queda igual, Brave, pues es Brave, Moana es Moana, Frozen es Frozen, pero las que sean más antiguas, tipo las de los que seáis de mi quinta o más, nosotros pues era la Cenicienta, no es Cinderella, o es Blancanieves, no es Snow White. Entonces, como os va a ir mencionando distintas películas de Disney, es complicado. Por ejemplo, si nos vamos al segundo párrafo, os dice Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White, snow es nieve, white, blanca, Blancanieves, and the seven y los 7 enanitos, ¿vale? Si nos vamos al párrafo siguiente, nos dice Cinderella. Cinderella sería Cenicienta. Bueno, quiero decir que es una lectura un poco complicada, o sea que tomárosla con calma. Cuando tenemos una lectura complicada, no podemos ni pretender ni aspirar a entender cada una de las palabras. O sea, olvidaros, no es posible. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? ¿Cómo encajo una lectura de este tipo? Lo que tenéis que hacer es pegar una primera lectura, obviamente detenida. En esa primera lectura vais a entender poco, ¿vale? Pegamos una segunda lectura, intentando coger ideas generales, enterarme yo un poco de qué va el texto. No yendo frase a frase ni palabra a palabra, sino
Yo me leo este párrafo, a ver qué palabras entiendo, qué palabras he escrito, hay muchas palabras que son similares al español, que se escriben parecido, o sea que intento sacarme una conclusión sobre qué trata este primer párrafo. Me voy al segundo y me voy al tercero y así voy intentando sacar conclusiones. Si os ponéis a intentar traducir palabra a palabra, va a ser un bloqueo grande. Después, yo siempre, cuando estoy haciendo un reading, una vez que me he hecho una idea más o menos general, tengo que leer las preguntas. Y me dice, have messages in films changed in the last years? ¿Han cambiado los mensajes en las películas en los últimos años? Hombre, pues no necesito yo leerme mucho el texto para saber que de Moana a Blancanieves y los siete enanitos, los roles de las princesas Disney han cambiado. A ver, los textos que leéis en inglés son pura lógica, ¿vale? No os van a destripar de repente. Quiero decirte, son textos que se cogen de la vida real. Entonces, how have princesses changed from Snow White to Moana? ¿Cómo han cambiado las princesas de Snow White a Moana? Cuidado, porque posiblemente en el texto, si yo busco Snow White y busco Moana, me dice Snow White, tendría yo aquí, sigo, en la siguiente línea tengo Moana, si me hacen una pregunta que relaciona a estas dos princesas Disney y de repente voy al texto y están una al lado de la otra, dice have gradually become more independent. Y aquí tengo la respuesta a la pregunta. ¿Vale? La información está en el texto, solo tenéis que localizarla. What is particular about new princesses? Pues será que en algún momento me dice newer Disney princesses. Me habla de las princesas más recientes. Quiero decir, ¿vale? Tomarlo con calma. Después, listening, que tenéis aquí, es un listening largo, pero muy interesante. ¿Vale? Es una TED Talk. Las TED Talks, o las, bueno, yo creo que en español se dice también TED Talks. A ver, veis que dura 29 minutos, ¿vale? O sea, es largo, largo, largo. Las TED Talks son charlas de personas inspiradoras que van y hablan sobre una temática, la que sea, ¿vale? En este caso tenéis aquí a Chimamanda, que es, bueno, aparece con bastante frecuencia dentro de las TED Talks y a mi parecer es muy, muy, muy interesante todo lo que cuenta. Es de Nigeria, país donde se habla inglés, y la perspectiva que da sobre Nigeria es muy interesante. Evidentemente, no podéis coger de repente una charla de una persona nativa y entender todo, ni de coña. Entonces, os vais al vídeo, os da aquí la opción, os da la opción de poner subtítulos. ¿Vale? Yo que os recomendaría, primero, para hacer un poco el oído, ¿vale? De ahí que sea tan largo. Yo no sé si poniendo los subtítulos en inglés os va a aparecer, bueno, si no los ponéis en español, pero así no obstante vais haciendo un poco el oído, ¿vale? Es ameno, es un vídeo muy interesante, muy ameno, muy recomendable. Intenta hacerlo, ¿vale? Y luego os hace unas preguntas sobre el vídeo que veis. Pues lo de siempre. Última parte de esta unidad. Tenéis writing and speaking. You need to write a short presentation about a woman you admire. Tenéis que escribir una presentación breve sobre alguien, una mujer a quien admiréis. ¿Vale?
que nos dé la gana, ¿vale? ¿Esto de qué se trata? De que al final, cuando hablamos sobre alguien, solemos utilizar mucho, sobre todo los superlativos, ¿vale? Es la persona que más me ha ayudado en mi vida, un superlativo. Es la mejor en lo que hace, un superlativo, ¿vale? De ahí que sea escribir sobre alguien. Puede ser alguien famoso, alguien de vuestra vida, alguien inventado, lo que os dé la gana. Más o menos, como siempre, entre 6 y 8 líneas, ¿vale? Que son los márgenes entre los que os tenéis que mover. ¿Dudas? ¿Moles? Lo tenemos. Practicar la gramática. Porque la semana que viene, el lunes, vamos a ver nuevamente toda esta gramática y vamos a corregir las actividades. Pero el lunes siguiente ya nos cambiamos de unidad. ¿Qué os quiero decir con esto? Que avanzamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver si podéis intentar hacerlo, sobre todo porque tengáis dudas concretas. Y porque esas dudas concretas, en cuanto os pongáis con la unidad, os van a aparecer. Entonces, mejor que os aparezca estando en clase y que me las podáis preguntar, que mira, que me puse a hacerlo y que ni idea, a que lo dejéis y luego a lo mejor antes del examen pues sea tarde o estemos con otra cosa y de repente hagáis más cacao, etc. ¿Vale? Dicho esto, sin prisa pero sin pausa, pasamos a lengua. Aquí hay que ir volados. Bueno, lengua normalmente yo creo que os cuesta un poco menos, ¿eh? O sea que tampoco me agobia tanto. Tenemos aquí unidad 6 y os dice la instancia, forma y características lingüísticas. ¿Cómo escribir una instancia? Esto os viene muy bien porque al final en nuestra vida del día a día tenemos que escribir bastantes instancias y bastantes documentos oficiales y a veces no sabemos ni por dónde cogerlos. Cuidado, pero ahora se viene y se empieza. Tenemos enunciado no oracional, enunciado oracional, el sintagma. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a empezar con sintaxis, ¿vale? La sintaxis, a los que tengáis un pensamiento más lógico matemático, si os den bien las mates, tal, se os suele dar muy bien. A los que, pues no tanto, os va a costar. Como a mí me costó en su día y tampoco pasa nada. Entonces, vamos a ver. La instancia. Y os dice, la instancia es un tipo de escrito. Es un tipo de escrito mediante el cual una persona se dirige a otra de rango superior. ¿Esto qué es? El expone solicita que os mandan a hacer en 100.000 administraciones que tienen, bueno, pues me rellenas un expone solicita y me lo entregas. Y son casi siempre un desastre. Vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Tiene normalmente 5 partes. Entonces, en primer lugar, aparece un encabezamiento. ¿Con qué? Con mis datos personales, porque siempre es muy importante que pongamos bien esos datos personales para que me puedan localizar para darme una respuesta. A día de hoy, la respuesta a los expones solicitados suele venir por correo electrónico, ¿vale? El paso 2 es exposición y te pone literalmente, normalmente, expone 2 puntos. Y entonces, aquí debemos de describir las circunstancias y las causas, aportando pues todos los datos. Imaginaros que yo quiero escribir un expone solicita, vamos a pensar que aquí, para los cambios de grupo de distancia presencial, en vez de daros el documento ya que os damos así normalmente hecho entero, vamos a pensar que fuese un expone solicita. Vale. Yo primero pongo mis datos, mi nombre, mis apellidos, mi DNI, mi correo electrónico. ¿Para qué? Para que desde el CEPA Vista Alegre te podamos localizar. Punto número 2. Normalmente los expones, os dice, se inicia con la palabra expongo. Normalmente viene ya escrita, ¿vale? Y os viene expone 2 puntos para que tú solo empieces a completar. ¿Qué ponemos ahí? Nuestras circunstancias. Expongo que al haber cambiado mi turno en el trabajo y ahora estar trabajando de mañanas en lugar de tardes, me resulta más conveniente
asistir a un grupo a distancia, se me invento, yo qué sé. O al haberme cambiado en mi trabajo de media jornada a jornada completa, me es imposible asistir a las clases de presencial. Después viene el solicito, el punto 3, que viene normalmente solicito 2 puntos. Y aquí dices claramente lo que quieres. Solicito el cambio de modalidad a distancia. Punto. Que se acepte mi petición. Que me revisen. Imaginaros que habéis solicitado una beca y que no os la han dado y de repente no entendéis por qué. Dicen, pues en el ayuntamiento, pues me rellenas un expone solicita. Vale, expongo que tras haber consultado el baremo y haber visto que no estoy incluido en la lista de adjudicados a la beca o de aceptados en la beca, solicito que se acepte mi petición, que se revise esta documentación, que se, bueno, pues en el momento lo que queráis. Y lo último, fecha y firma, que a veces lo dais por... Cuidado, es siempre importantísimo poner la fecha y la firma del día que rellenáis una instancia. Sí, posiblemente os mande a hacer un expone solicita sobre un tema, porque además es que es muy posible que os caiga en el examen esto, porque me parece importantísimo y porque al final es que nos quedamos, yo la primera, nos quedamos como con cara de, cuando te dicen, y ahora rellénamelo, ¿y qué pongo aquí? ¿Y qué pongo aquí? ¿Qué estás preguntando? Pues si tienes que tener soltura para hacerlo. Para que tenga validez, tiene que tener una fecha y un lugar. Y esto es importantísimo. Si ponemos el 5 de enero y no ponéis de 2022, os lo pueden desestimar y ni leerlo. Como veis con un funcionario que no tenga ganas de... Coge y rompe el papel, porque ¿esto de qué año es? ¿Que es del 97 y ha aparecido aquí traspapelado o es de este año? Lo mismo, si es un funcionario de la Comunidad de Madrid el que va a leer ese documento y no pone que es Madrid o Valdemoro o me da igual, dice, no, no sé si son mis competencias, porque es que esto puede ser de Barcelona. A ver, entonces, las cosas pues hay que hacerlas bien y lo mismo con la firma, siempre tiene que estar firmado, ¿vale? Ahora se lleva muchísimo lo de la firma digital, si lo hacéis como digitalmente, que se rellenan ahora muchas veces, y si lo hacéis a firma manual, vuestra firma, siempre. Lo que no lleve firma, se puede considerar que os lo pueden haber falsificado, ¿vale? Al final es el momento en el que decís, este escrito es mío. Entonces es importantísimo que siempre firméis todo este tipo de documentación, que yo a veces me doy cuenta de que se os escapa. Luego en el pie siempre pone a la atención de. Ahí es donde tenéis que rellenar. Pues imaginaros a la atención de el equipo directivo del CEPA Vistalegre, si estoy solicitando un cambio de modalidad. A la atención de la unidad de becas del Ayuntamiento de Madrid, si estoy solicitando, si estoy, yo qué sé, exponiendo o solicitando que revisen mi baremación en una beca. Según lo que solicitéis, a quién se lo solicitáis. Y esto es muy importante también, ¿vale? Porque como todas estas cosas normalmente se gestionan por correo interno, para que llegue a la unidad, va pasando de mano en mano mirando a quién se le envía. Esto, lo que tenéis que poner en el pie, a no ser que os lo den al 100% y que os digan, ¡pum!, decanato de la Facultad de Biología, tenéis aquí. Si no lo tenéis muy claro, esto es la única pregunta que deberíais de hacer cuando rellenáis un expone solicita. ¿A quién lo dirijo? Y eso es la información que os tienen que dar. Nadie os tiene por qué explicar. Bueno, nadie os tiene por qué explicar, no. Sí tenemos por qué explicar porque, bueno, al final hay empatía, compañerismo y hay una serie de cosas en el mundo, o debería de haber, pero quiero decir que no es algo tal, pero la unidad a la que se dirige siempre es muy importante. Eso sí que es una pregunta tal. Entonces, me tenéis aquí un ejemplo, ¿vale? Lo tenéis como todo escrito aquí. De Don Doña, pues imaginaros aquí, Don Doña
Pepa Pérez con DNI 327489, domicilio en Avenida de la Constitución, número 31, teléfono móvil, Normalmente se incluye el correo electrónico. Expone y se narran los hechos. Y dice aquí que adquirió la consola de videojuegos del establecimiento que figura en el encabezamiento de este escrito hace 6 meses. La avería del producto se produce como consecuencia de un defecto de fabricación y no como consecuencia de un mal uso. Según la legalidad vigente, el producto goza aún de la garantía de 2 años desde la compra. Está escrito todo un poco rimbombante, ¿vale? Normalmente no somos igual tan rimbombantes cuando nos expresamos. Podríais decir perfectamente que adquirió una consola hace 6 meses en el establecimiento citado. La consola está estropeada y esto no ha tenido lugar por un mal uso, sino por un defecto de fábrica, a lo mejor simplificando un poco. Solicita. ¿Qué solicitáis? ¿Que me cambien la consola por otra nueva? ¿Solicito que me la arreglen? ¿Solicito que me indemnicen? Yo qué sé. En este caso dice, solicita que el distribuidor de la consola se ponga en contacto con el fabricante para que proceda a la reparación o sustitución del producto. Estupendísimo. Fecha y firma, importante. Adjunta. Si tuvieseis que adjuntar algún documento, pues decís adjunta ticket de compra, adjunta garantía del producto. Y por último, tendría que haber un pie aquí donde se indicase a quién va dirigida. ¿Vale? Bueno, tenéis aquí una actividad. Dice aquí, pues bueno, pensad en una posible reclamación que podríais hacer al Distrito Municipal de Carabanchel, pues por las calles en mal estado. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo un bache debajo de mi casa en el que me tropiezo todos los días y todos los días pienso, no, al final me la doy. Al final me la acabo dando. Al final, y normalmente, ¿qué hacemos? Dejarlo pasar. Hay gente que como es muy reivindicativa o es muy, que es como deberíamos de ser todos, vaya, dice, no, pues de hoy no pasa, que voy al ayuntamiento y pongo una queja. Entonces tú vas al ayuntamiento, te pones en la ventanilla y lo primero que te dice el ayuntamiento es, pues me rellenas un expone solicita y yo lo paso, porque con la persona con la que vais a hablar posiblemente ni siquiera tenga competencia de poder ayudaros. Entonces, ¿qué expones? Que en la calle General Ricardos, en el número tal, hay un bache en el suelo y esto es un peligro para todos los viandantes. Solicito, ¿qué solicito? Que reparen este bache cuanto antes. Firmo, pongo Madrid o Carabanchel, la fecha, Unidad. Pues posiblemente sea, os lo diría en ese caso la chica a quien lo tenéis que dirigir, pero va a ser seguro el Ayuntamiento de Madrid, Distrito Municipal de Carabanchel y posiblemente sería el servicio, no sé, a la Unidad de Obras Públicas, no lo sé, eso ni idea. Nunca tienes ni idea porque además esto a nivel local, municipal, regional, provincial, está todo dividido como les da la gana. Entonces, eso, la unidad, sí que es conveniente que la preguntemos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro escrito llegue a quien le tiene que llegar. Más. Gramática. Se viene. Vamos a centrarnos, ¿vale? Vamos a ver. Tenéis gramática, el enunciado y el sintagma, ¿vale? Y tenéis enunciado no oracional y enunciado oracional. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Os dice, el enunciado no oracional es lo que todos nosotros llamamos una frase, ¿vale? Y una frase es la unidad mínima de comunicación. Tiene sentido completo, ¿vale? Puede estar compuesto por una palabra o por varias. ¿Qué es una frase? Hola, buenos días, buenas tardes, hasta luego, hasta pronto. ¡Qué lista! No veas. ¿Vale? Son las unidades mínimas de comunicación.
Y os dice, en la oralidad está delimitada por pausas. Pues a ver, lógicamente, ¿vale? Tú dices buenos días, dices buenos días. No dices qué tío más listo, sin parar a respirar ni 30 segundos. Bueno, esto es algo normal. Pero os dice, y ahora vamos a ver la diferencia. En cuanto al enunciado oracional, oración, es una unidad de predicación. Es decir, la usamos para decir algo sobre alguien. Lo fundamental que es que utilicemos al menos un verbo. Y aquí tenéis la diferencia. Cuando hablamos de enunciado no oracional y enunciado oracional, ¿de qué estamos hablando? En una terminología más básica y en la que nos solemos mover. De frase y oración. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre una frase y una oración? La diferencia es que la oración tiene verbo y la frase no tiene verbo. Cuando yo digo buenos días, no hay verbo. Cuando digo hola, no hay verbo. No hay una acción. No hay una acción, ¿vale? Cuando digo Matilde ha comprado un coche rojo, tengo un verbo y tengo alguien que hace algo. Hasta ahí. Dicho esto, si continuamos, nos lleva al sintagma. Vamos a ver. Os dice, vamos a verlo primero, antes de pasar al sintagma. Cuando vosotros se os ponga un enunciado, el que sea, a analizar, el primer análisis que tenéis que hacer es si es una frase o una oración. ¿Vale? Este es el paso 1. Porque si es una frase, ahí me he quedado. A una frase yo no le saco nada más. Es una frase. ¿Vale? Sin embargo, si tengo una oración, ¿qué voy a sacar? Ya lo iremos viendo todo esto, pero ¿qué voy a sacar? Un sujeto, un verbo, un predicado. Hacia ahí vamos, ¿vale? Entonces, ahora sí, cuando pasamos al sintagma, decimos, un sintagma es una unidad lingüística formada por una o varias palabras que tiene función sintáctica dentro de una oración. Me dice complemento directo, CD, complemento indirecto, CI, atributo, ya veremos todos estos lo que son. ¿Vale? Tiene sentido unitario, pero incompleto. Cada sintagma consta de un núcleo que puede ser un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio, que puede ir modificado por otras palabras. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que algo tenga una función sintáctica, que desempeña un rol dentro de la oración? ¿Vale? Exacto. Los sintagmas son los cachitos en los que descomponemos una oración. ¿Vale? A nosotros nos dan una oración como Matilde ha comprado un coche rojo. Fenomenal. Esto lo vamos a descomponer. Para empezar, sacaremos un verbo, que va a ser un sintagma verbal. Vamos a tener un coche rojo, que es un sustantivo, y luego va a ser, y ya lo veremos, un sintagma nominal. Vamos a tener un sujeto, otro sintagma nominal, ¿vale? Entonces, vamos a ir. Estos sintagmas de los que hablamos son los diferentes cachitos que tienen las diferentes funciones dentro de la oración. ¿Qué nos tenemos que fijar? Nos dice, tiene sentido unitario, pero incompleto. Es decir, yo si digo Matilde solo, me quedo como estoy. Si digo ha comprado solo, espera, ¿quién ha comprado el qué? No me entero. Si digo un coche rojo, pero un coche rojo, ¿qué me estás diciendo del coche rojo? ¿Vale? Es decir, en un sentido unitario, porque si juntas todos los sintagmas de una oración, tiene sentido, pero si los aíslas y vas un cachito, otro cachito, otro cachito, no me dicen nada. Me dice, cada sintagma consta de un núcleo. Un núcleo que es la palabra principal, que puede ir modificado o acompañado de otras palabras. Por ejemplo, y tenéis aquí un montón de ejemplos, os dice la casa.
¿Cuál es el núcleo de la casa? ¿Casa? ¿No? La palabra más importante. Si tengo solo una palabra, como en el caso siguiente, David, pues David. Si tengo la libreta roja, ¿cuál es el núcleo? Libreta. Y así con todos, ¿no? El río Tajo, ¿cuál sería el núcleo? El río. La silenciosa biblioteca del monasterio. Espera, ¿pero de qué me está hablando? De la biblioteca. Y así me voy con todos. Y os dice, el sintagma es una unidad menor que la oración y mayor que la palabra. Porque es mayor que la palabra, porque es un conjunto de palabras, ¿vale? Porque es menor que la oración, porque por sí mismo no tiene sentido. Aunque un sintagma esté formado por una única palabra, puede tener sentido. Claro que sí. Si yo os digo granizo, tiene un sentido completo, ¿vale? No nos obsesionemos con, vale, es que si es una palabra aislada, pero si es un sintagma, a veces, pues bueno, a veces hay una palabra que compone una oración. Hombre, son las menos. ¿Por qué? Porque tendemos a enrollarnos, pero bueno, podría ser. Y os dice, habitualmente las oraciones van a estar compuestas por dos componentes básicos. Un sintagma verbal que desempeña la función del predicado y un sintagma nominal que desempeña la función de sujeto. ¿Vale? Cuando vosotros habláis de sujeto y de predicado, estáis hablando de sintagma verbal y de sintagma nominal. ¿Nominal qué es? El sustantivo. ¿De quién habla la frase? De David, de Juan, de Pepe, de la biblioteca del monasterio, ¿de cuál es? Y el sintagma verbal es donde está el verbo. Si os fijáis, vosotros empezáis a contar el predicado desde donde colocamos el verbo. Siempre os decimos, marcar el verbo lo primero. Donde empieza el verbo, a partir de ahí el predicado. De ahí que el predicado sea un sintagma verbal. Y el sujeto sería el nombre de la oración, el nombre, el sustantivo más importante que tenéis. Por tanto, un sintagma nominal. A ver, sintagmas nominales, un millón, este desempeñaría pues, la función de sujeto. Por ejemplo, tenéis aquí, en la oración, nuestro vecino llegó tarde, o llegó, solo, ¿no? Tarde me lo he inventado yo. Nuestro vecino llegó, lógicamente, va a ser el sintagma verbal, porque es donde está el verbo. Sería el predicado. El sintagma nominal o el sujeto de esta oración, ¿cuál sería? Nuestro vecino. ¿Cuál sería el núcleo de este sintagma nominal? Vecino, ¿no? Y nos dice, cada sintagma puede contener dentro de sí mismo otros sintagmas. Y en el análisis sintáctico hay que precisar qué función determina cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos alargar la oración anterior para introducir más sintagmas. En vez de decir nuestro vecino, vamos a decir nuestro vecino del quinto. Y vamos a decir también que llegó ayer muy contento del trabajo. ¡Uf! Cuidado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Y me dice, vale, pues tienes un sintagma nominal, el sujeto. ¿Cuál sería? Ahora, nuestro vecino del quinto. Pero dentro de este sintagma nominal vamos a tener un sintagma preposicional que va a ser del quinto. Esto todo ya iremos madurando, ¿eh? Después tenemos un predicado verbal. Llegó ayer muy contento del trabajo. En este predicado verbal tenemos un complemento circunstancial del tiempo, ayer, un complemento circunstancial del lugar, de dónde viene, del trabajo, y un complemento predicativo, cómo llegó muy contento. ¿Vale? Y me dice, existen cinco tipos de sintagmas. Cada uno, excepto el sintagma preposicional, toma el nombre de la categoría gramatical de su núcleo. Tenemos el sintagma nominal. Entonces, del sintagma nominal, el núcleo va a ser siempre el sustantivo. ¿Qué puede tener? Puede llevar determinantes delante. Yo a lo mejor no digo solo niño, digo el niño, le pongo un determinante por delante, ¿vale? Oye, puede llevar complementos del nombre, a lo mejor digo el niño
alto. A ver, y estoy poniéndole un adjetivo detrás. O puedo decir el niño de Pepa, ¿vale? La característica del sintagma nominal es que su núcleo es un sustantivo, ¿vale? Si bajamos, me dice, después tenemos un sintagma adjetivo. El sintagma adjetival o adjetivo, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser su núcleo? Un adjetivo, ¿vale? Y que dice, el núcleo de un sintagma de adjetivo va a ser siempre el adjetivo, pero puede aparecer acompañado a lo mejor de un cuantificador y delante digo, muy inteligente. O puede aparecer con complementos, como tenéis aquí en el ejemplo, muy seguro de sí mismo, muy inteligente para la vida. ¿Vale? Más tipos de sintagmas. El sintagma adverbial, el siguiente. ¿Cuál va a ser su núcleo? Un adverbio. Cerca, lejos, bastante, lo que tengáis. Tenemos también el sintagma verbal. ¿Vale? Y para el sintagma verbal, el núcleo va a ser el verbo. ¿Qué va a ser el complemento? Lo que aparezca cerca del verbo. ¿Qué complementos pueden aparecer? El complemento directo, el complemento indirecto, que ya los veremos, el complemento circunstancial, el atributo, el complemento predicativo, el complemento de régimen o el complemento agente. Más que tenemos. Y nos dice el sintagma preposicional. Y cuidado que este es el que es un poco más torcido. Y nos dice, está formado por una preposición, hasta por ahí lo de preposicional, hasta ahí bien, y un término cuyo núcleo puede ser un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Durante el día, por el parque. ¿Vale? La clave para identificar el sujeto preposicional es que la primera palabra va a ser una preposición, pero cuidado que no corto en la preposición, que va a ir acompañada de normalmente un sustantivo, pero también puede ser que sea un adjetivo o un adverbio. ¿Vale? Entonces, tenéis aquí y os dice, en la actividad 2, os dice, te voy a dar aquí unos sintagmas nominales. Analiza los componentes de estos sintagmas. Pues me voy a la teoría. Los sintagmas nominales, que me decía que los sintagmas nominales podían llevar delante un determinante o podían ir seguidos de un complemento del nombre, y veo a ver qué es lo que tengo aquí. Actividad 3. Sintagmas preposicionales. Vale, sí, muy bien. La primera parte voy a tener siempre una preposición, pero esas segundas partes, ¿qué son? Son un sustantivo, son un adjetivo, son un adverbio. Los localizamos. Me dice el siguiente, analiza en tu cuaderno qué componentes tienen estos sintagmas adjetivales. Después se va a los adverbiales. Y por último me dice, te doy aquí 20 cosas y quiero que me digas si son un sintagma nominal, un sintagma adjetival o un sintagma preposicional. Y una vez que hayas identificado el tipo de sintagma de entre estos tres, subraya el núcleo y analiza los componentes. ¿Tenéis aquí? Parece una tontería porque son 6 actividades, pero son 6 actividades de estar centrados, pensando, de darnos cuenta si tenemos claros sustantivos, adjetivos, adverbios, etcétera. Es decir, tenéis que tener la mente fresca, ¿vale? Tenéis por aquí ortografía, el uso de la C, de la K y de la Q. No os lo he incluido y no os lo he incluido porque no creo que tengáis ningún problema con esto. ¿Vale? Yo creo que la C, la K y la Q la diferenciamos todos perfectamente. Si alguien tuviese dudas y me dice, profe, mira, yo lío siempre la K y la Q. Genial, no hay ningún problema. ¿Vale? Yo le mando las actividades, pero yo creo que así en términos generales no vais a tener ningún problema. Y la última parte que tendríamos en esta unidad ya sería la parte de la literatura. En la literatura os va a hablar de la generación del 27. La generación del 27 es
tremendamente importante. A ver, bueno, tremendamente importantes son todas las generaciones literarias, pero ¿por qué os digo qué tal? Es una generación que está muy presente, ¿vale? Porque es la generación de 1927, es decir, está muy próxima, ¿vale? Pensar que no han pasado ni 100 años, entonces son escritores que tenemos muy recientes. Si yo os hablo de García Lorca, todos vais a saber quién es. Si os hablo de Alberti, seguro que os suena. Si os hablo de Vicente Aleixandre, de Cernuda, son autores que están presentes, que se conmemoran los 100 años de su muerte, de su nacimiento, que los tenemos como muy en el día a día, ¿vale? Se cuestiona mucho si se les considera una generación o no, pues porque al final para que se considere una generación literaria se tienen que cumplir como un montón de premisas y estas premisas, pues bueno, también, yo qué sé, se debate mucho sobre todo esto, bueno, porque yo creo que, vamos a ver, los motivos por los que se les suele considerar una generación literaria es principalmente porque todos nacieron en torno al mismo periodo, ¿vale? Después, porque todos presentan un talante abierto, liberal, progresista, pues son intelectuales de la época, ¿vale? La mayoría cursa estudios universitarios, mantienen contacto con el ambiente intelectual de la época, etcétera. Algunos de ellos vivieron en la residencia de estudiantes. A ver, la residencia de estudiantes es uno de los focos culturales de España y se localizaba en Madrid, ¿vale? De ahí salieron, pues desde los científicos más potentes vamos, de los científicos, los literatos, los intelectuales, ¿vale? Estaban pues en esta residencia de estudiantes y verdaderamente pues muchos de ellos, los que eran coetáneos, que eran del mismo periodo, pues coincidían allí. Entonces, pues claro, al final inevitablemente se enriquecían muchísimo unos de otros, ¿vale? Un acontecimiento que le da mucha cohesión al grupo, porque todos escriben en un momento determinado sobre el tercer centenario de la muerte de Góngora. Góngora era pues otro poeta, ¿vale? Casi todos ellos participaron en el acto conmemorativo de Góngora y todos ellos pues le admiraban, consideraban que era pues como la bomba, ¿vale? No existe un líder generacional, pero sí que es cierto que todos ellos admiran a Unamuno, a Machado, consideran a Juan Ramón Jiménez un maestro, digamos, son como los ideales que ellos tienen, ¿vale? Pues imaginaos que yo digo, a mí me encanta cómo escribe, quien sea, alguien relativamente actual. Y yo, pues mira, es que yo quiero imitar su estilo. Y esto se da mucho en la literatura. Y entonces a lo mejor, pues hay otra persona en esta clase que también le encanta escribir, que también quiere imitar el estilo de ese autor y nos acabamos juntando cuando cojamos una relativa relevancia y se nos hace pues como un poco generación. Dice, no fue un grupo que rompiera con generaciones literarias anteriores, para nada, ya veis que todos ellos se conmemoran o sea, se congregan en el centenario de la muerte de Góngora, ya veis que todos ellos admiran a Machado, a Unamuno, no quieren romper, quieren continuar. ¿Qué más tenéis aquí? Dice, bueno, aunque cada uno luego siguió su camino, pues se pueden ver unos rasgos comunes. Os dice, la poesía deshumanizada y el neopopularismo. Y os dice, sus preferencias poéticas se basan en un arte deshumanizado, en un arte puro, en el arte por el arte. ¿Vale? La rehumanización. De 1929, la guerra civil. La poesía recupera los conflictos humanos y la crítica al mundo exterior a través del lenguaje. Y por último, os dice la guerra y el exilio. Con la guerra civil, el grupo se dispersa. Tenéis que centrar un poco que todos estos autores son autores que vivieron la guerra civil española. Entonces, evidentemente, cuando tú vives en un país en el que hay una guerra y una guerra tan cruda como puede ser una guerra civil en la que me da igual el contexto del país que pongáis,
Al final son familias enfrentadas, pueblos enfrentados, amigos enfrentados. Eso psicológicamente es muy duro, a pesar de que una guerra siempre es monstruosa. Todos estos autores escriben y se ven muy afectados por todo esto. Con el grupo, o sea, con la guerra el grupo se dispersa. Pues sí, claro que se dispersa. Pues a Lorca lo fusilan, hay algunos que se quedan en España. La mayor parte de autores de esta generación se van al exilio. ¿Al exilio dónde? Pues principalmente a Francia, pero también se van a otros países. Entonces, pues al final, cuando hay un grupo literario y cada uno se va a un lugar diferente, se dan diferentes producciones literarias. ¿Vale? Tenéis aquí un vídeo en el que bueno, os aparecen dos canciones cuya letra son poemas de autores de esta generación. Está bastante bien. A ver si tenéis un tiempo, pues le echáis un vistazo. Ya sabéis que como la literatura al final es más, os digo siempre, es más como una parte que tenéis que estudiar vosotros, que es más de trabajo autónomo, de que os hagáis como un resumen, unas ideas principales. Tenéis por aquí unas actividades, pero tampoco me resulta, no me da la vida que hagáis un crucigrama interactivo sobre la generación del 27, ¿vale? Quiero que tengáis claro qué es la generación del 27. Y sobre todo que tengáis siempre, de una generación literaria, tenéis que tener un poco de idea de qué autores la componen, ¿vale? Eso es lo más importante, lo que defienden, sobre lo que escriben todos ellos y qué figuras relevantes tenemos ahí. Fiu, vale, dicho todo esto, la literatura es estudiar, no hay más, ¿vale? Por favor, por favor, por favor, es crucial que hagáis las actividades de los sintagmas. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, si nos vamos al aula virtual, lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis y veáis que no me invento yo nada. Como os pongo los encabezados, que os los he dejado ahí de la unidad, vale, estamos en la 5, madre mía, estamos en la 6, con el sintagma. Si os fijáis, para esta unidad tenemos la 7, nos vamos a la oración simple, es decir, seguimos con sintaxis. Y si continuamos, bueno, yo es que tengo mucha metralla, ¿no? A la unidad 8 tenéis los complementos verbales. ¿Qué quiero decir con esto? Desde ahora hasta finales del curso vamos a estar con sintaxis. La sintaxis la vamos a construir. Es decir, estamos empezando, ya veis, por lo mínimo, por la diferencia entre frase y oración, por lo que es un sintagma, que es la unidad mínima de descomposición de una oración. A partir de ahí tenemos que construir. Para que construyamos, tenéis que llevarlo al día. Como siempre os suelo meter mucha caña con que llevéis al día la parte de inglés, porque es como muy gramática, muy tal, os digo que la sintaxis, como no la vayáis cogiendo poco a poco, de repente os vais a meter en un frenesí terrible. Es decir, que si de esta semana a la semana que viene, que vamos a corregir actividades y demás, tenéis 10 minutos de estudio, o bueno, 10 minutos un poquitín más, te podéis sacar una hora de estudio, enfocarla principalmente, bueno, sí, a ver que sabéis, que controláis la estructura de los comparativos en inglés, que bien, que vale, tal, pero enfocarlo en los sintagmas, ¿vale? Yo no sé si es porque a mí me costó mucho, que a lo mejor luego lo veis clarísimo y se os da fenomenal. Por ahora estamos con la base, que es diferenciar unos sintagmas de otros. Y a lo mejor os lo veis sencillísimo. Pero quiero que lo practiquéis. ¿Por qué? Porque a mí que me costó, fue una de las cosas que me quebró la cabeza 40 veces. Porque cuando yo había pillado los sintagmas, como lo había ido dejando, a lo mejor estaban en clase explicando la oración compuesta. Pero claro, yo es que acababa de pillar los sintagmas, entonces me había perdido la oración simple y entonces no podía estar al hilo con la clase, Quiero decir con esto, que lo llevéis al día, para que así la semana que viene, profe, mira que yo esto lo volvemos a repetir. Y así, así, así. Porque ahora empieza sencillo, pero llega un punto en el que se complica. ¿Vale?
Entonces, bueno, no es por meteros miedo, que tampoco os quiero meter miedo, porque la sintaxis estaba fenomenal y luego os está divertida cuando hacéis frases y demás, que os suele, quiero decirte que os suele gustar, pero que es de estas cosas que hay que ir llevando al día, porque si no, nos perdemos. Y nada, y estamos. Y ya estaría. Yo es que no lo ¿Tenéis entiendo la sintaxis, sinceramente no lo entiendo. Nelly, tú por ahora, como estamos empezando, tú olvídate de cualquier idea que tú tengas, ¿vale? Vale. Entonces tú por ahora, simplemente, identifica los tipos de sintagma que hay y te haces una chuleta y que por ahora es lo que estamos mirando, ¿vale? ¿Qué tipos de sintagma hay? Entonces, tú vas viendo cuál es la palabra más importante de cada grupo de palabras y dices, vale, esto es el núcleo y a ver qué son las palabras que lo acompañan. Tú por ahora no te pongas todavía porque en realidad de sintaxis como que todavía no hemos empezado, ¿vale? Como quien dice. Estamos viendo sintagmas. A ver qué pasa con esos sintagmas. Entonces intenta hacer las actividades y sobre todo, si sois de los que no os gusta la sintaxis, no os sugestionéis. Estamos empezando. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, si yo os digo un sintagma nominal, a ver cuál es el núcleo, es decir, cuál es la palabra más importante. Vamos a ir sacando asociaciones y luego, como lo vamos a ir haciendo un poco más grande, ya iremos adentrándonos. Pero por ahora, calma, ¿vale? Empezamos con sintagmas, intentar hacer los ejercicios. Si hay dudas, como vamos a ir uno por uno, el próximo día no hay ningún problema, disparamos todas las dudas que tengamos y poco a poco, ¿vale? Vale, gracias. Y os veo la semana que viene, ¿vale? El lunes de la semana que viene. Tener buena semana, estudiar mucho y ser muy buenos. Bueno, chicos, Gracias, hasta hasta luego. Buenas luego, noches. gracias. Gracias.